Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Gloria a Dios, familia, buenas tardes. Pues estamos listos para compartir esta maravillosa palabra que Dios tiene para nosotros. Y hoy ya alabamos a Dios, hoy venimos y le dimos a Dios alabanza. También llegó un momento de gratitud, ser agradecidos, siendo generosos con Dios. Pero fíjese que aún cuando nosotros cantamos, Dios nos da en medio de la alabanza, nos provoca gozo. Cuando venimos a mostrar nuestra generosidad con Dios, nuestro agradecimiento con Dios por medio de la generosidad, también Dios dice que abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre nosotros. Y en este tiempo es tiempo entonces que vamos a recibir de Dios. Ya le dimos, pero Dios ahí nos da también. Hoy vamos a recibir por medio de su palabra. Y ¿cuántas veces hemos dejado nosotros de hacer algo porque nos hemos sentido incompetentes, porque hemos sentido que no podemos, porque sentimos que lo que se nos está diciendo está más allá de nuestras capacidades? ¿Hay alguien que le haya pasado eso? Gloria a Dios, muy pocos, pero qué bueno, somos de los extraterrestres, porque yo también lo he sentido, ¿sí? Simple y sencillamente, ahorita ni siquiera sabía el nombre de la cafetería. Y si alguien me dijera a mí ahorita, ve y prepara un café de los que hacen ahí, ¿sabe qué le diría yo? No puedo. ¿Por qué no puedo? Porque nunca lo he hecho. ¿Y por qué más? Porque tampoco tengo interés en hacerlo. Quizás nos venga lo espiritual y dice, la palabra dice que todo lo podemos en Cristo. Sí, y quizás si yo me pongo a aprender, igual lo logro, pero es un proceso que lleva enseñanza y lleva práctica. Si alguien me dice, mueve un tráiler de doble cabina, le diría, no puedo. No puedo, pero ¿sabes manejar? Sí, pero no puedo porque nunca lo he hecho. Y tampoco tengo interés en mover un tráiler. Sin embargo, también hay muchas cosas que hemos hecho. ¿Cuántos han hecho locuras? Lo hemos hecho, sí, lo hemos hecho. Y muchos yo sé que también las han hecho, pero que dicen, ay, ¿cómo voy a levantar mi mano? No. Hemos hecho locuras. ¿Sabe? En mis tiempos, decía mi abuelito, nosotros acostumbrábamos a cortejar a las chicas, llevarles su flor, a esperarla por ahí en un lugar donde pasaba, ¿no? Era lo que hacíamos. Hoy ya no es tanto así. Me doy cuenta que hasta las chicas le proponen matrimonio al chico, pero esas son locuras. Me recuerda cuando éramos novios con mi esposa, me va a medio matar al rato, pero en ese tiempo trabajábamos en el mismo negocio, pero en diferentes tiendas. Salíamos como a las 9, 10 de la noche y yo vivía en Coloso y ella en Rena, y salíamos y nos íbamos juntos. Yo vivía solo, pues tenía mi estufa, pero no tenía comida, así que aproveché de irme con ella y pues allá me daban de comer. Entre plática y comida, pues estaba bien. Pero uno de esos días se me hizo demasiado tarde y no había el transporte que hay ahora. Salí, no sé, 11 de la noche, y cuando salí allá al bulevar no había ni un camión. Taxis no había, y dije, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Pues ni hablar, a caminar, y comencé a caminar hacia las cruces. En ese tiempo había muchos asaltantes, hoy también, y uno que otro policía también. Y comencé a caminar, sentí que me hicieron las cruces todavía más al centro. Ahora tampoco sabía si de ahí había transporte para Coloso, y cuando llegué allí a las cruces, ay, gracias a Dios si había transporte. Pero si hoy me dijeran, te avientas a ir caminando,
de ir de Renacimiento hasta las cruces, no lo haría, pero en ese tiempo lo hice. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué creen? Por amor. ¡Ay, el amor! El amor. ¿Por qué? Porque estaba joven. Sí, aguantaba caminar más, ¿no? Pero había algo que me movía a hacerlo. Y si secularmente hay algo que nos mueve a hacer cosas, ¿qué pasaría si conocemos el amor de Dios? El amor de Dios, ¿sabe qué hace? Activa el potencial que está dentro de nosotros. Y ese es el título del mensaje de esta tarde. Así es de que oremos una vez más. Padre, gracias, Señor. Gracias, verdaderamente es un privilegio el que tenemos de parte tuya, mi Dios, de poder compartir tu palabra, Señor. Tu palabra nos limpia, nos edifica, nos fortalece, Señor. Estamos seguros que en este tiempo nos vas a hablar, Señor, porque nos has traído, Dios, con un grande y maravilloso propósito. Te damos gracias, Dios, porque sabemos que así será en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quizás hoy día usted esté atravesando por una serie de problemas, dificultades que lo llevan a pensar que lo que está haciendo ya no puede, ya está a punto de tirar la toalla. Quizás hay un negocio que no está viendo los resultados que ha esperado durante un buen tiempo y dice, ya no puedo. O quizás está en conflicto con su matrimonio y quizás ya es tiempo que usted dice, ya terminó el ciclo y ya no puede, se siente incapaz de continuar adelante. O a lo mejor hay un ministerio que nos ha traído muchas dificultades y que ya queremos dejarlo. Le digo algo, necesitamos conocer la palabra. Mire lo que dice el libro de los Romanos en el capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. ¿Cuántos aman al Señor aquí? Gloria a Dios. Escuché a muchos convencidos, pero a otra gran cantidad no muy convencida. Y quizás sea porque está pasando problemas. Dice que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y si estamos aquí es porque Dios nos ha traído a este lugar y quizás usted está pasando problemas, pero no vea el problema porque tras ese problema hay una grande bendición que Dios tiene. Hay alguien que está oponiéndose. Nuestro adversario va a ponerse enfrente para que usted y yo nos desanimamos y que no rescatemos nuestro matrimonio y que no peleemos por nuestro negocio y que no luchemos por el ministerio. Eso es lo que quiere el enemigo. Quiere causarnos temor, desánimo, pero no se lo podemos permitir. Usted y yo necesitamos saber que si tenemos problemas, Dios va a utilizar todos los problemas para el bien de cada uno de nosotros, porque le amamos. Amén. ¿Se imagina cómo se sentía la hermana que fue sanada de cáncer? Quizás con ganas de abandonar todo, pero hoy qué fortaleza tiene de parte del Señor para decir, yo amo a Dios, porque Él tiene el control de mi vida. ¿Sabe? Usted y yo no somos obra de la casualidad, ni nacimos por coincidencia o por error. No. Nosotros nacimos porque Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dice el versículo 29 que desde el principio. ¿Y cuándo es el principio? El principio no es a partir de que nacimos, no, el principio comienza desde antes de nacer. Y dice que Dios ya tenía un plan y sabía a quienes iba a elegir. Y ahí estaba usted, y ahí estaba yo también. Ya tenía un plan. Sí nos descarriamos, sí andábamos quién sabe dónde, pero eso no quiere decir que Dios no haya tenido un plan. Ya tenía un plan, dice, para que fuéramos semejantes a su Hijo. Él ya había decidido esto.
Andábamos en drogas, andábamos en deudas, andábamos en idolatría, andábamos en tantas cosas. Pero Dios ya había decidido que usted y yo fuéramos hijos de Dios. Ya lo había decidido, que fuéramos semejantes a Cristo Jesús. Y dice el versículo 30 que a los que Él ya había elegido, los llamó, y a los que llamó, también los aceptó. Me encanta, ayer estaba platicando con mi hijo, hay una canción de Hilson que se llama, ya no recuerdo, pero bueno, ya no me acuerdo, pero habla de soy o no soy, algo así. Pero esto habla de que cómo somos. ¿Cómo somos? Muchas veces los pecados, muchas veces las adicciones, muchas veces nuestro mal comportamiento nos lleva a no acercarnos a Dios. Pero dice esta escritura que Dios ya sabía cómo éramos usted y yo. Dios no es indiferente, Dios lo sabe todo. Y dice que Él ya nos había elegido y que nos llamó. Y que así como usted y yo éramos, así con nuestra idolatría, así con nuestros defectos, nos aceptó. Y a los que aceptó, también los justificó, dice otra versión. Fuimos justificados al acercarnos a Dios por medio de Jesús, y por medio de su palabra Dios nos limpia. El Señor Jesús dice, ustedes ya están limpios. ¿Por qué? Por su palabra. Su palabra nos limpia, y a los que aceptó, entonces les da un lugar de honor. Usted y yo tenemos el privilegio de estar en la presencia de nuestro Dios todos los días. Amén. Y le digo algo, Dios no llama a cualquier persona. No. Los que jugábamos fútbol en nuestro tiempo en las cascaritas, nos poníamos a escoger. Y luego decía, yo escojo a él, y yo a él, y yo a él. Y los que jugábamos menos, nos iban dejando hasta el final. Yo decía, bueno, ¿por qué? Pues, nos escogían lo mejor. Entonces, quizás usted y yo, con todos nuestros defectos, para Dios siempre fuimos lo mejor. ¿Y sabe por qué? Porque Dios llama a aquellos que tienen un potencial que ni ellos mismos conocen. Hay un potencial que está en usted, que usted no se ha dado cuenta que lo tiene, y se ha sentido incapaz, se ha sentido que no podrá hacer lo que cuando empezó a tocar música mi hermanita, se le hizo fácil desde un principio. A usted merito, no se le hizo fácil. Ay, mover los dedos, no el bajo, ¿verdad? Ay, los dedos, siente que los tiene uno bien tiesos y le andan doliendo como practica una semana y le duelen un mes. No es fácil, y quizás sintió que nunca iba a poder, y hoy, para la gloria de Dios, está exaltando al Señor por medio de la alabanza. Dele el aplauso al Rey. Sí, hay un potencial. Dios vio un potencial en su hija, y Dios ve un potencial en cada uno de nosotros. Dios lo ve. Así es de que no es cualquier persona. Usted es un hijo y una hija de Dios. Antes de que viniésemos al conocimiento de la palabra, antes que viniésemos delante de nuestro Señor Jesús, que aceptáramos el llamado de Él, ya nos había creado. Éramos creación de Dios. Muchos tienen el error de creerse hijos de Dios, pero usted y yo sabemos que no es así. Cuando aceptamos al Señor Jesús, Dios nos creó nuevamente. Dice la palabra en Efesios 2, versículo 10, que somos hechura suya. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús. ¿Y sabe para qué nos creó? Para buenas obras. Esas obras Dios ya las había preparado de antemano para que usted y yo
caminásemos en las obras. Me gustaría saber si alguien sabe qué hizo Adán para estar en el huerto. ¿Alguien sabe qué hizo Adán para merecer estar en el huerto? No hizo nada. Dios viene, lo forma del polvo de la tierra, ya que él tiene ahí al monito, le sopla aliento de vida, y ya que lo tiene con vida, entonces lo pone en el huerto y le dice: aquí estarás, aquí de esto vas a comer, solamente lo vas a labrar y tú te encargarás de comer de todo lo que hay ahí. Él no hizo absolutamente nada. ¿Qué cree que hemos hecho usted y yo para estar en el lugar donde Dios dice que ya ha preparado las obras? No hemos hecho nada. Adán no hizo nada para merecer estar ahí, y la palabra de Dios dice que los campos ya están listos para la siega. Cuando venimos al conocimiento de la palabra, Dios nos pone en un lugar donde hay necesidad. Dios nos pone con personas que donde tienen necesidad, para que usted y yo oremos. Esas son las obras que Dios está poniendo delante de nosotros, para que usted y yo solamente caminemos en ellas. Prediquemos la palabra, oremos por los enfermos, ayudemos al que está necesitado si tenemos el poder para hacerlo. La pregunta es: ¿por qué no lo hacemos? Si ya sabemos que hay necesidades, pero muchas veces hay insensibilidad. ¿Qué necesitamos? Necesitamos lo que yo necesité para caminar de renacimiento hasta las cruces. Necesitamos algo que nos motive, necesitamos algo que nos anime. ¿Y qué es lo que nos puede animar? Dice la palabra en Efesios 3, versículo 18. Así ustedes podrán comprender junto con todos los que formamos el pueblo de Dios el amor de Cristo en toda su plenitud. Así que nosotros, todos juntos, esto no solamente es para Javier, esto no solamente es para Mario, esto no solamente es para Roberto, esto no solamente es para ninguno en especial, esto es para todos, como iglesia, como pueblo de Dios, para que todos podamos conocer el amor de Cristo en toda su plenitud. ¿Qué significa? Necesitamos saber que el amor de Dios es alto, es profundo, es ancho y es largo. El amor de Dios. No hay cavidad para que no digamos no puedo. Cuando conocemos el amor de Dios que está marcado en una cruz, entenderemos por qué el Señor Jesús fue a morir ahí. Porque lo hizo, usted lo sabe. Porque nos amó. Porque nos amó. Y yo digo, ¿cómo es posible que una persona haya dado su vida por mí cuando yo no me interesaba en él? En lo más mínimo. Y no solamente eso, sino que me deleitaba en hacer lo malo, pero aún así Él dio su vida por mí, porque me amó. Y dice Pablo, yo le pido a Dios que todos ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender. Ni siquiera podemos entender cuán grande es el amor de Dios, pero Pablo está diciendo, yo le pido a Dios que les dé a ustedes el entendimiento para que puedan comprenderlo, y cuando lo puedan entender, entonces ustedes estarán listos para recibir todo lo que Dios tiene para darles. ¡Wow! ¿Qué es lo que Dios tiene? Y entonces, cuando veo esta escritura, todo lo que Dios tiene para darme, entonces, hoy me va a dar un carro porque yo necesito un carro. Me va a dar una casa. Ya no voy a rentar. Para que cuando el pastor Omar diga, ¿quiénes tienen casa? Aunque no sea suya. No, yo voy a levantarla porque es mía.
Y todos dicen, no, pues ahora sí yo necesito los chicos, los jóvenes, una pareja, o Dios me va a dar, porque dice que me va a dar todo. ¿Sabe? Pensamos en esas cosas, quizás un negocio. Ya no quiero trabajar, quiero poner mi negocio. Dios tiene más que eso. ¿Y qué es lo que Dios tiene? Dice el versículo 20. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Es más, ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Ni siquiera podemos imaginarlo. Quizás usted se sienta incapaz de hacer las cosas. Quizás usted se siente incapaz de hablar de Cristo. Pero cuando conoce el amor de Dios en toda su plenitud, entonces usted hará lo impensable. Usted hará lo impensable. La otra vez una hermanita en el grupo me decía, no, pastor, yo no puedo hablar, sí le entiendo, pero yo no puedo expresarlo. Y dice, un día fui a mi pueblo y allá en mi pueblo, a mi familia, a mi mamá, le comencé a decir esto y esto y esto y esto. Y yo le dije, mi hermana, qué bueno que no puede, porque si pudiera entonces, oiga, creemos que no podemos, pero Dios sabe el potencial y comienza a sacarlo de adentro cuando está en la necesidad de que podamos expresarlo. Ahí está, podemos fluir. Hubo un hombre que hizo lo impensable. Hubo un hombre que conoció en su profundidad el amor de Dios. Y esta escritura no se la di en producción, pero déjeme leérsela. Está en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, versículo 10. Dice, habíamos pasado ya muchos días en Cesarea, cuando llegó un profeta llamado Agabo, que venía de la región de Judea. Se acercó a nosotros y tomando el cinturón de Pablo, se ató las manos y los pies. Luego dijo, el Espíritu Santo dice que así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón para entregarlo a las autoridades de Roma. Cuando los que acompañamos a Pablo escuchamos eso, le rogamos que no fuera a Jerusalén. También los de la iglesia de Cesarea le rogaban lo mismo. Pero Pablo nos contestó, no lloren, pues me ponen muy triste. Tanto amo al Señor Jesús que estoy dispuesto a ir a la cárcel y también a morir en Jerusalén. Wow, a mí esto de verdad me estremece. Porque todos sabemos quién era Pablo. Todos sabemos. ¿Y quién iba a pensar que un hombre que había perseguido a los cristianos para meterlos a la cárcel, que los había perseguido para que les dieran muerte, que a muchos también él les quitó la vida? ¿Quién iba a pensar que ahora un hombre que había hecho eso ahora dijera, yo amo a Cristo, yo amo a Jesús? ¿Sabe por qué lo decía? Porque Pablo había entendido lo ancho, lo largo, lo profundo del amor de Dios. Lo había entendido. Y por el gran amor a Dios, Pablo no solamente estaba dispuesto a que lo metieran preso, Pablo estaba dispuesto a morir por amor a Cristo. Amén. ¿A qué estamos dispuestos? ¿O qué estamos dispuestos a hacer nosotros por amor a Cristo? No se nos pida que demos la vida. Solamente se nos pide que podamos hablar del amor de Dios. Hay mucha gente que no lo conoce todavía. Los campos ya están listos y ahí es donde nos está poniendo el Señor Jesús para que nosotros hablemos ese mensaje de salvación. Pablo no sentía una obligación por hablar el mensaje. Pablo sentía un profundo agradecimiento por Dios, por lo que Dios estaba haciendo en él. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. En el libro de los Efesios, en el capítulo 3, versículo 7, Pablo está declarando:
Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las bendiciones de Cristo, que son tantas que nadie las puede contar. Esto lo hizo gracias a su gran poder y a pesar de que no lo merezco, pues yo soy la persona más insignificante en el pueblo de Dios. Cuando nosotros seguimos haciendo con pasión las cosas por el Evangelio, ya no sentimos una obligación. Cuando los chicos de la alabanza toman de esa manera la responsabilidad de estar aquí, y esta responsabilidad es grande. Si ellos no están bien, el pueblo de Dios no entra a la presencia. Ellos necesitan estar en armonía, pero necesitan tomar con responsabilidad ese llamado, no como una obligación, sino como un grande privilegio. En los grupos de enseñanza, los líderes no pueden cansarse. Necesitan renovar sus fuerzas y saber que tienen un grande privilegio de poder estar compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. No importa cómo se sientan, no importa. Yo creo que esto a Pablo lo animaba más, decir: yo tengo ese grande privilegio de anunciar la palabra de Dios a aquellos que no son judíos. No tiene por qué sentirse el menos indicado. Pablo lo decía, pero ¿sabe por qué lo decía Pablo? Porque a Pablo no se le olvidaba su pasado. Sabía que había sido perdonado, pero ese pasado lo impulsaba a seguir adelante, a hacer las cosas con esmero. Y eso es lo que usted y yo necesitamos hacer. Cuando venimos a la iglesia, ay, otra vez voy a ir. No, vengamos con el ánimo de que Dios va a hacer algo en nuestras vidas, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Déselo fuerte. No tiene por qué sentirse el menos indicado para hacerlo, porque Dios lo escogió. ¿Y sabe por qué lo escogió? Porque Dios sabe cuán grande es el potencial que usted tiene. Dios lo sabe. Igual usted y yo no lo sabemos, pero Él lo sabe. Hay algunos hombres que en los que Dios vio un gran potencial, y aún cuando fueron menospreciados. Uno de ellos es David. A David, cuando se le indicó al profeta Samuel que fuera a ungirlo como rey, el papá básicamente no lo dice la escritura, pero con sus acciones muestra que lo menospreció. ¿A quién llevó ante el profeta Samuel? Llevó a lo que él consideraba mejor, a los más altos, a los más fortachones, a los más preparados. Y entonces a los más guapos, como yo les había comentado ya. A eso le llevaron a Samuel. Y entonces Dios dice: no, ninguno de estos. Y le dijo Samuel: ¿no tienes más hijos? Pues es que estos son los mejores. Hay otro, pero ese anda ya pastoreando ovejas. Pues tráelo, mándalo llamar. Y cuando llega David con su morralita ahí de pastor, Dios le dijo: este es, úngelo. Había sido menospreciado, pero era en quien Dios había visto un potencial inigualable. Otro hombre que también se menospreció fue Gedeón. Gedeón, en ese tiempo los madianitas estaban asolando la región de Israel les quitaban todo el trigo que sembraban, y sembró trigo Gedeón, y entonces lo corta y se lo lleva al lugar donde lo procesaba, y escondido lo está limpiando, y entonces se le aparece el ángel: varón esforzado y valiente. Y dice Gedeón: ¿a mí me hablas? El Señor está contigo.
Pero si el Señor estuviera con nosotros, no permitiría esto. Muchas veces, porque nos va como en feria, creemos que el Señor no está con nosotros. El Señor ahí está. Y le dice: con esta tu fuerza tú librarás al pueblo de Israel, porque yo estoy contigo. Jehová está con nosotros. ¿Cuál es la actividad que haremos? Porque esa palabra también es para nosotros. Aun cuando él se sentía menospreciado, es que yo soy el menor, y es que nada, Dios está con nosotros. El Señor le dijo a Jeremías allí en el capítulo 1, versículo 5: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios ya tiene un plan antes de que usted y yo nos demos cuenta, y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y entonces Jeremías dice: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Jeremías? Yo me he sentido muchas veces así. He sentido que no puedo. A veces hay dificultades, a veces hay ciertas cosas que nos llevan a atorarnos y quizás digan: ay, hombre de poca fe. Pero pasamos ese tiempo. Es necesario que vengan aflicciones, porque en medio de las aflicciones corremos a la presencia de Dios. Y el apóstol Pablo, que eso hacía, dice: mientras más débil me siento, más fuerte soy. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios el Señor nos fortalece. Jeremías se sentía así. Jeremías decía: yo ni siquiera sé hablar, soy un niño. Pero si el Señor está con nosotros, entonces nos está diciendo: no digas que eres un niño, no digas que no puedes, porque tú irás a donde yo te envíe, tú hablarás lo que yo te indique, porque yo estoy contigo. No temas, no temas. Eso es lo que Dios está haciendo hoy con nosotros. Estamos terminando. Póngase de pie, por favor. Eso es lo que Dios está haciendo. Y Dios extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Este es un acto profético. Si está con su pareja, toque la boca de su pareja. Toque la boca de su pareja. Porque Dios está poniendo palabras en su boca. Quizás se ha sentido que no ha podido, pero Dios está tocando su boca y le dice: yo pongo mis palabras en tu boca, yo las pongo hoy, quiero que sepas que estoy contigo. Oh Espíritu Santo, habla. Pueblo de Comunidad Acapulco, quizás te has quejado y has dicho que Dios no se preocupa por ti. Dios está contigo. Necesitas saber que Dios no se cansa como nosotros. Necesitas saber que su inteligencia es mucho más de lo que nosotros imaginamos. Necesitas saber que su poder ha creado absolutamente todo lo que existe. Quizás se ha sentido sin fuerzas, pero Dios le da nuevas fuerzas a los débiles y los cansados. Los jóvenes, por muy fuertes que sean, también se cansan. Pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas.
Podrán volar en medio de cualquier problema. Tendrán alas como de águilas para volar sobre ellos. Podrán caminar y no se van a cansar. Harán locuras. Podrán correr sin fatigarse, porque Dios está con ustedes. Si usted recibe palabra de profecía, hable con toda la fe que ha recibido de parte de Dios. Hable. Si usted recibe el don de servicio, entonces sirva a todos los demás sin quejas. No importa que usted sienta que exageran, no importa. Si usted no está de acuerdo con aquel que le está dando una instrucción en el servicio, entonces usted no está de acuerdo con Dios. Si usted recibe el don de la enseñanza, enseñe y hágalo bien. Si recibe el don para animar, anime a otros. Dios lo pone ahí donde hay alguien que necesita una palabra, un abrazo. Anime. Y si usted recibe el don de dar, hágalo, pero hágalo con generosidad. Si Dios le da el don de liderazgo, tome la responsabilidad en serio. Un líder es aquel que ha aprendido a ser obediente, a someterse. Y del espíritu que está en usted, Dios pondrá en aquellos a los que usted lidera. Si usted recibe el don de bondad, sea bondadoso y hágalo con gusto. Padre bendito, mi Dios, precioso y maravilloso Rey, gracias Espíritu Santo, gracias Jesús. Quizás sí estemos pasando por situaciones complicadas, pero hoy, Señor, has descendido sobre tu pueblo, Señor, para darnos una palabra de ánimo y una palabra, Señor, que despierte el potencial que está en cada uno de nosotros, Dios. Hoy, Señor, también nos hablas acerca de tu grande y maravilloso amor, Padre, en toda su plenitud. Y hoy decimos, ¿qué es lo que nos podrá separar de tu amor? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros o espada. Nada. Ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte misma. En medio de todos nuestros problemas estamos seguros de que Jesucristo, quien nos ama, quien nos amó y nos seguirá amando, nos dará la victoria total en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cántele al Señor, porque somos más que vencedores. Somos más que vencedores.